y no había nada en la nevera ni en la alacena y no tenía dinero. Y lo que hice fue descargué una aplicación de Uber y hágale. Ah, manejo Uber. Claro, No entonces le creo. sí, y nos compartíamos el escritorio. Si él tenía que atender a alguien, pues él entraba. Okay. Si yo tenía que atender a alguien, entraba y nos turnábamos así. para Colombia, para Colombia. Uno puede abrir una empresa en Cámara y Comercio con un capital de 300.000 pesos. Inmarcesible Emprendimiento Grita el Pueblo, un podcast creado para compartir historias de la vida real y herramientas para poder emprender con estrategia y creatividad, para conocer el lado oscuro del emprendimiento y las historias reales. Y el día de hoy tenemos a un personaje, ¿dónde estoy? Allá, un personaje que es súper importante en la vida del emprendedor y, damas y caballeros, es el abogado. Sí, señoras y señores, el día de hoy tenemos el orgullo de tener un abogado experto en derecho empresarial para hablar sobre los principales problemas jurídicos que enfrentan los emprendedores en Colombia. Damas y caballeros, Harold Jurado, sí, de Jurado Abogados. Bienvenido a Inmarcesible, Harold. Alejito, un gusto estar acá. No, de verdad que sí. Muy contento Tremendo de que podcast. estés acá. Muchas gracias por la invitación. Con toda. Bueno, y para que esto empiece a entrar en materia, ¿por qué no está en un buffet? ¿Por qué montó su propio buffet? Por lo mismo, por emprender. Realmente que el tiempo es mucho más valioso. Desde el emprendimiento se pueden hacer mejores cosas que desde emplearse, pues. No está mal también, no está mal uno, no sé, emplearse, trabajar con una empresa, pero realmente dije, quiero dedicar mi tiempo a mis propios proyectos, a mi propia familia, a mis propios sueños y ahí lo inicié. No ha sido fácil, ¿no? Obviamente no ha sido fácil. Es un proceso ya de 7 años, más o menos, que llevo en esto, pedaleando día tras día con el fin de lograrlo y vamos, ahí vamos. Pero tú trabajaste antes en Buen Buffet. Claro, yo duré 3 años trabajando, duré 3 años trabajando para Bavaria. Y posteriormente me trasladé a trabajar con un buffet que se dedicaba a unos temas de contratación estatal, temas administrativos y otra serie de cosas. También una parte del derecho privado y demás. Aprendí muchísimo, aprendí un montón. Pero no, tomé la decisión de iniciar mi propio camino y no fue fácil. No, es que es bastante complejo arrancar. Sobre todo cuando no tienes lo que llaman aquí en Colombia palancas y ese tipo de cosas. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Me devuelvo allá, hasta 3 años ya trabajando juiciosito. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que pasó que usted dijo, no, me voy a montar mi propio negocio? Yo trabajaba con Monroy, en una firma, no sé si a la fecha todavía existe. Desafortunadamente, quien era mi jefe o la dueña, la que dirigía el buffet, pues, de abogados, falleció ahorita en la pandemia, entonces no sé si aún exista. En su momento, digamos que me había graduado ya de Derecho y necesitaba, pues, seguir creciendo. No veía la posibilidad de crecer y demás, entonces dije, bueno, no, voy a buscar mis propios horizontes, literalmente, dije como que voy a mirar qué hago. Pero fue sin muertos, sin peleas, sin sangre. No, bien, sí, okay. Bien. Pero realmente fue una decisión al vacío, o sea, yo no planifiqué nada, nada, como que dije, no, ya me voy a lanzar, pero sin ahorros, sin nada, o sea, dije, renuncio y le hago, o sea, igual también era como un tema era pues mucho más joven y ¿Ya tenías familia? ¿Ya tenías hijos? No, estaba con mi esposa estábamos recién casados. Ok. Pero dije, ya, yo quiero dedicar mi tiempo a mis sueños, a mis proyectos. La verdad, lo pensé así y me lancé. Salí, pero fue duro, fue difícil el tema de qué clientes, o sea, de dónde saco los clientes. ¿Qué momento duro recuerdas que tuviste empezando? Momento duro que... Y le voy a poner, y voy a empezar yo. Pero es bastante triste. Sí, ya lo tiene. Sí, bueno, sí, suéltelo. No, dilo. El mío también es triste. Una vez tenía que entregar unos trabajos y literal me cortaron la luz. No tenía con qué pagar la luz.
y me la cortaron antes de que pudiese entregar el trabajo para que me dieran una plata rápida y no logré. Difícil. Y ese momento donde uno ya no tiene a quién pedirle prestado, como que uno ya, Dios, ¿qué vamos a hacer? Esos son los momentos que uno, pues por lo menos a mí más me marcan, como decir, ok, hay que darle con más juicio, con más velocidad, con más respeto por el cliente. En mi caso fue algo muy curioso porque renuncio, inicio ese proceso, pero pues no tenía ni un solo cliente, ¿no? Entonces consigo a los clientes, no sabía ni cómo conseguirlos, ni... La verdad yo creía que era pues muy fácil, como que ya... ¿No cree que levantar la mano? Levantar la mano y listo. No, y no era así. Entonces en ese momento lo que hago es, empiezo a hablar con la gente, sí, estoy independizándome, pues al voz a voz. Pero mi esposa se queda sin trabajo. Ok. Entonces ya estábamos los dos y ella en ese momento estaba cursando su especialización, su posgrado. Y claro, pues no teníamos dinero, estamos cancelando eso, o sea, teníamos unas obligaciones ya, menos mal no teníamos las niñas aún, tengo 2 hijas, no teníamos a nuestras hijas, afortunadamente, hermano, y la vaina fue un día, digamos que yo tenía unas obligaciones pendientes, un sábado, recuerdo mucho, me desperté temprano, bueno, en fin, y no había nada en la nevera, ni en la alacena. Y no, nada, o sea, estaba y no tenía dinero, mi esposa tampoco, y me llaman a cobrar, ¿no? Oiga, necesito para hoy, eran como 500,000 pesos. Eso fue en el 2016, creo, 2016. Y me llaman a cobrar, 2017, a cobrarme, necesito los 500,000 pesos. No tengo, o sea, no tengo ni para comer y a mí no me gusta quedar mal con pues mis obligaciones. Le dije, pero no, espéreme, ya miro qué hago, porque pues sí. Esos momentos son de doble filo, difícil. Momentos son de doble filo porque si uno es estratégico, solo hay un momento de esos en la vida de uno, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, uno tiene que hacer todo para que eso no se repita. Y lo fácil en el momento fue... Yo tenía un carro, pues un Clio, un carrito bonito, modesto, pero bien chévere. Y lo que hice fue prenda de carro y descargué una aplicación de Uber y hágale. Ah, ¿manejo Uber? Claro, entonces entonces me fui. ¿Cuánto tiempo me fui? manejó Como Uber? 2 meses. ¿Y qué tal? Bien, a mí me iba muy bien. Digamos que tengo como un sentido de orientación chévere. Entonces yo por aquí me fue bien. Pero desafortunadamente en su momento, digamos que los taxistas tenían como una guerra muy marcada con Uber y dañaban los carros y eso. Sí. Y dije, no voy a arriesgar lo único que tengo. O sea, lo único que tengo por este tema, sabiendo que, o sea, me acaban el carro y me acaban todo, ya. Ahí sí que... Ahí sí, bueno, cumplí ahí las obligaciones con eso, pude cumplir y digamos que ya solventé las necesidades y demás. Pero, entonces digamos que dije no más. En ese momento, un familiar que digamos que tiene temas aquí, no sé decirlo, como bares y demás. Entonces me dice, oiga, usted es abogado, venga para acá, venga y trabaje, venga que lo necesitamos que nos asesore. Entonces yo, bueno, hágale, vamos. Y me fui con ellos a asesorarlos a unas reuniones, a una serie de discotecas y era para enfrentar a la policía o pues digamos como manejar el tema de la policía porque ellos estaban manejando una figura jurídica para poder, digamos que extenderse el horario permitido. Entonces, tiene que venir aquí a ayudarnos y hablar con la policía y demás. Yo, bueno, hágale. Yo en ese momento lo necesitaba y fue como del puente del Uber a ya tener mis propios clientes, ¿no? Entonces, ahí me pasó algo muy curioso. Yo lo conté la vez pasada en la charla en Movimiento Click, no sé si recuerdas, y fue que estaba bueno, en esas reuniones llegó como una mesa de trabajo con la policía y con los dueños de esas discotecas y bares y demás, y empiezan a discutir, obviamente, digamos, la gente acalorada, claro, la gente se entra acalorada, no, ni siquiera el trago, sino que las personas que traen la noche pues manejan siempre como un humor fuerte,
pues toca... Su carácter es su diferente. carácter es diferente, exacto. Y los policías, pues, también manejan un carácter fuerte, ¿sí? Eso es transparente, para todo el mundo lo sabe. Entonces empezaron a acalorar los ánimos y se para uno de ellos y dice, ¿sabe qué? Entiéndase con mi abogado. Y yo quedo como, loco que se voltea y me dice, le guiña el ojo. Le guiña el ojo y me dice, es que siempre quise decir eso. Hágale, doctor. Y yo, loco, qué bueno, en fin. Desde ahí dije, primero que todo, esa frase, dije, chévere, eso debe ser como el caballito de batalla. Y segundo, dije, esta vaina está interesante porque primero me pagan bien, me pagan muy bien por representarlos en la noche. Para el momento para mí era muy bueno, o sea, en una noche me podía hacer, no sé, 1.500.000, claro, y después de estar comida, el Uber. Claro, ya uno va a hacer eso, pues digamos que ya empecé a seguir sorteando todos los temas y dije, no, abro oficina. Y ahí con un amigo nos asociamos y aperturamos la oficina. Una oficinita, no sé, tenía, yo creo que no era más grande que esta parte de acá, o sea, como el cuarto de esta habitación, Okay. la cuarta parte de esta habitación. Y nos compartíamos el escritorio. Entonces, sí, se salía él y entraba yo por horas, por tiempos. No le creo. Sí. Entonces, bueno, si él tenía que atender a alguien, pues él entraba. Okay. Si yo tenía que atender a alguien, entraba y nos turnábamos así. Como un micro coworking. Claro, algo así. Pero nos funcionaba bien. Ok. Después de eso empecé, digamos, con un bagaje ya bastante interesante de clientes y demás. Pero en su momento tomé la decisión de suspender y pues salí del país a estudiar. Entonces, con mi esposa. Ok. ¿Por qué hay tantos emprendimientos en Colombia? ¿Qué tiene Colombia de raro? Porque dicen que esta es una de las ciudades en las que la gente más quiere emprender. Yo sigo creyendo fielmente en que nosotros somos, coloquialmente hablándolo, berracos. Un país lleno de personas berracas. El colombiano no se vara. No se vara por nada. Parte de la cultura. Sí, es cultural. Sí, eso es muy cultural. Aquí el colombiano no se vara. Y, ejemplo, si te quedaste sin trabajo, no sé, sacas una mesa al frente de tu casa y vendes empanadas. Y ya estás emprendiendo. Si te quedaste sin comer, lo que pasó en la pandemia, pues mucha gente sin trabajo, sin comida, empiezan a hacer sándwiches y vendamos aquí, vendamos allá. Y ahorita esos negocios que emprendieron en su momento son unos monstruos. Pandemia. ¿Cómo me le fue en pandemia? Bueno, un mes antes de que entrara el tema de la cuarentena por la pandemia, yo regresé al país. O sea, casualidades. Nace mi hija. Llegaste y al mes cerraron. Y al mes cerraron, sí. Sí, eso fue una bendición tremenda. Porque si hubiese estado por fuera, lo más seguro es que la pasara mal. Mi esposa se había devuelto unos meses antes porque ella estaba embarazada. Y yo siempre he creído, de verdad, siempre he creído en mi país. Entonces yo dije, yo no quiero tener mis hijos fuera de Colombia, quiero que mis hijos nazcan en mi país. Y teníamos la oportunidad de que Macarena, que es nuestra hija mayor, naciera, eso era en Australia. Y dije, pues que nazca, bueno, decíamos, ¿será que nace aquí? Pero realmente yo dije, no, quiero es que nazca en mi país y crear un buen ser humano, una buena persona que le brinde algo chévere a mi país. Y nos devolvimos. Afortunadamente llegué con unos ahorros. Mi hija nace el 16 de marzo y entramos a pandemia el 20. Pero ya vi que esa vaina se empezaba a agotar y esto cada vez se extendía más y más y más la cuarentena. Entonces dije, Pero bueno. todo empezó con un simulacro, ¿no? Con un simulacro, como de 3 días, de un fin de semana, algo así era. Yo dije, no, ya tengo que empezar otra vez a retomar mis clientes. Afortunadamente haya conocido a alguien que tenemos en común, a Rodolfo, un amigo. Rodolfo. Nos conocimos allá y empezamos a trabajar con él en ciertas cosas, entonces se dio chévere. Y de ahí me salió un contrato bastante interesante y pude sortear todo lo que fue el año 2020. Entonces, afortunadamente lo pude sobrellevar. Y bien, empecé a asesorar desde la casa, pero pues para nadie es un secreto que un abogado pues que atienda en la casa a la gente no le gusta. Sí, démonos de vainas. O sea, al abogado siempre le preguntan,
¿y dónde queda su oficina, doctor? Sí, lo quieren ver con la biblioteca atrás Sí, llena de libros, llena de diplomas, con el super Exactamente, así es. escritorio, así súper lujoso y ostentoso. Eso. A llegar a decir, venga, no tengo plata para que me atiendan. Sí, o cómo hacemos. Pero la gente cree y tiene ese pensamiento, pues no está mal, igual no soy quien para juzgar lo que cree la gente, pero tienen ese pensamiento de que el abogado que tiene la superbiblioteca, la superoficina es exitoso, o el celular, o el supercarro, o el no sé, todo es exitoso. Y pues muchas veces ni siquiera es así. Pero bueno, digamos que Es eso es el tema... paradigma que se ha Sí, generado el bueno, abogado. entonces ahí en el 2021 decidí volver a aperturar mi oficina. Y ahí estaba con otro amigo con el que me asocié. Uno en este mundo trata del emprendimiento, trata de asociarse, de apalancarse con personas, ¿no? Entonces lo logré, nos apalancamos mutuamente, pero ya llegó el punto en que dijimos, bueno, ya. Acá en Colombia hay gente extremadamente talentosa, ¿cierto? Que tiene un quehacer, un arte, que tiene algún tipo de producto o servicio que le sale de la nada. Tengo muchos amigos así, pero siento que cuando uno está emprendiendo puede llegar a ser muy ignorante frente al tema de lo que es crear una empresa, y eso puede generar, a mí personalmente también me generaba mucho temor. ¿Por qué no empezamos a poner unas cifras interesantes sobre la mesa? Y es, en el caso de que uno pueda hacer un promedio de plata, ¿cuánto es lo mínimo, un ejemplo, que puede tener que gastar una persona para crear su empresa? Aproximadamente. Es una pregunta difícil. Puede variar, no sé, uno puede abrir una empresa en Cámara y Comercio con un capital de 300,000 pesos, de 500,000 pesos, de 1,000,000 de pesos. La DIAN no te va a cobrar por expedirte el RUN, la numeración de la resolución de facturación, en fin, una serie de... Ellos no cobran por eso. Es más de pronto la asesoría que te pueda llegar a cobrar un abogado para poder cubrir ese tipo de dudas legales que... No sé, es demasiado importante. Me parece a mí que el acompañamiento de un abogado en estos puntos es demasiado importante porque son muchos vacíos legales los que se presentan. Entonces, más que el dinero, porque realmente no es que se vaya mucho dinero, es porque la cuenta tú la puedes aperturar, depende también, no sé, 200,000 pesos, 100,000 pesos. Ok. Que igual es plata, es dinero. La gente no, pues emprende y emprende con las uñas. Pero realmente no es un monto alto que uno diga, oiga, no puedo es creer. que tengo que conseguir 10 millones de pesos para poder arrancar como tú puedes empresa, iniciar con 1,000,000 de pesos, con 500,000 pesos tu empresa. Es importante, digamos, por lo menos, me parece que eso sí es un tema que es también de cuidado, es el software o ese tipo de cosas que se manejan para poder facturar electrónicamente. Entonces, eso puede llegar a tener un costo un poco más elevado. Pero si tú miras en la DIAN tiene hasta software también gratuitos que te permiten, pues, como que impulsarte para poder sobrellevar tu emprendimiento mientras vas escogiendo o recogiendo algunos clientes. Ok, porque si empiezo sin abogado, empiezo cojeando, empiezo con muchos vacíos, llamémoslo así, jurídicos. Y pues hablemos de esos. ¿Cuáles son los principales problemas jurídicos que suelen enfrentar los emprendedores en Colombia? Es que yo no quiero limitar a las personas a que sin un abogado no pueden aperturar una empresa. O sea, a mí me gusta ser realista y honesto en esto. Puedo llegar a abrirla yo solo, hacer todo el trámite. Sí, lo puedes hacer. Y digamos que hay formatos. Tú podrás encontrar formatos en internet. Lo que te puedes llegar a enfrentar es, ¿quieres sortear una duda, no sé, específica? Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo en la conformación de los estatutos. Tú vas a encontrar en internet estatutos, los cuales puedes descargar y diligenciar y lo haces. El problema puede ser más adelante frente a, no sé, te pongo un ejemplo, nos asociamos, ¿cierto? Y tú nos asociamos, bajamos de internet unos estatutos, están incompletos. Más adelante queremos vender, ¿cierto? Entonces hay algo que es el derecho preferente al momento de vender tus acciones. Okay. Por ponerte un ejemplo, si tú lo dejas estipulado en los estatutos, tú quieres vender, pongamos el ejemplo, Okay. tú me quieres vender, entonces tú primero tienes que ofrecerme tus acciones a mí como socio para
si yo digo que sí, yo las compro. Si digo que no, ahí sí puedes acudir a otras Ok. personas. Pero eso es por ponerlo yo de no un puedo modo. vender la parte de mi empresa. Si lo dejamos estipulado en los estatutos. Ok. Entonces, digamos, uno como socio, o sea, como socio, si yo estoy pedaleando esto o trabajando en este tema, en este emprendimiento, te pongo el ejemplo de tu empresa, Cicloide. Estoy trabajando en esto y tú me dices, no, yo quiero vender. Tú dices, no, pero es que le quiero vender a este tipo. Yo no estoy de acuerdo con que le vendas a este tipo. Y Si yo no lo he están los estipulado. estatutos protegiéndome. Pues tú lo puedes vender a él. Pero si yo no lo he estipulado de que primero me ofrezcas tus acciones a mí, pues lo siento, vas a venderle a otra persona y yo tengo que aguantarme. Ok. Me va a entender la dinámica del asunto. Sí, los Entonces, estatutos bien habrán elaborados vacíos. te protegen en esa Claro, puedes situación. cubrir ese tipo de vacíos que más adelante puedes llegar a enfrentar. Entonces, en este caso, lo que yo realmente veo es, si te asesoras de un abogado, puedes cubrirte a futuro de muchas cosas. Si no te asesoras con un abogado, lo puedes llegar a hacer, pero probablemente puedas tener alguna serie de problemas a futuro o en el presente. O puede ser un poco más demorado, un poquito más demorado el tema de la apertura de la empresa, de la inscripción, del diligenciamiento de algunos formatos y demás. Pregunta, ¿te ha tocado alguna vez apagar un incendio? Sí, claro. Cuéntame uno, anónimamente como debe ser, pero ¿qué te tocó hacer un día que dijiste, uy, esto es un chicharrón? Alguna vez alguna persona me dijo como, oiga, que tengo mi empresa, casualmente es muy similar a lo que estamos hablando, tengo mi empresa y quiero vender estas acciones a esta persona. No, y si no, no puedo decir los nombres porque Sí, sí, nos protejamos. por ética protejamos, profesional y reserva. Bueno, digamos que hablábamos en su momento con qué fin quiere venderle a esta persona. Él me decía, quiero venderle porque simplemente estoy mamado de mi socio. Ya no quiero más, mi socio. No quiero trabajar más con él. Y se fue a venderle las acciones. Entonces yo le dije, bueno, tenga precaución porque primero tendremos que entrar a mirar los estatutos. Y me dijo, yo lo voy a vender y firmo un contrato por allá sin permitirme entrar a analizar los estatutos. Fue y firmó. Claro, esa persona cuando fue pero eso fue así una cosa loca, demasiado informal. Cuando fue a hacerse cargo pues de lo que ya le pertenecía, por ponerlo de algún modo, fue y se encontró con el socio de él. Y un rollo y le dijo, no, usted tenía que venderme primero a mí y haberme ofrecido eso. Esas acciones me podrían haber pertenecido primero a mí. Usted no tenía por qué venderle a él. Le vendió, fue a otra persona. A otra persona que no al socio. Ok. En ese momento, claro, eso se formó un chicharrón. Me tocó entrar a conciliar con el socio, me tocó entrar a conciliar a mí, porque pues ninguno de los dos quería verlo, ni el socio ni el que le vendió. Claro. Me tocó entrar a conciliar con el tipo, anular ese contrato y posterior a eso, pero por el impulso de las personas. Y posterior a eso, pues hacer las cosas al derecho, venderle al socio. Eso fue una vaina bien, bien tremenda y, o sea, súper, súper difícil, porque este tipo, o sea, mi cliente, bueno, hoy en día ya no es mi cliente, pero mi cliente en ese momento, pudo haber sido demandado por mucho, mucho dinero y haberlo perdido todo. Y que se calientan las cosas y claro, la inteligencia emocional se va y uno empieza a tomar decisiones antes de llamar primero a mi abogado. Antes de consultar y permitir que uno realmente revise los documentos, que uno intervenga y demás. ¿Va a entender? O sea, es bien, 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 bien difícil. Uno cree que cuando uno crea una empresa ya tiene la marca lista. ¿Cuál es la diferencia entre tener una empresa y tener una marca? Creo que eso no es muy claro para los que creemos que al tener ya un logo tenemos una marca. Sí. O a los que creemos a veces que como ya registré esto en Cámara y Comercio, ya tengo mi marca. Entonces, ¿cómo se le puede explicar a la gente que no sabe cómo es esto? Eso es uno de los mitos, o no sé cómo llamarlo, mitos, leyendas, tabús, no sé, en fin, ¿qué más? Más se ven en los emprendedores y en todo el tema empresarial y comercial. Y es que las personas creen que registran, o sea, a su marca le ponen el nombre de su misma empresa. Pongámoslo de algún modo. Entonces te pongo O sea, Alejandro Ardila o Ardila TV. Ardila TV Y Ardila TV. y Ardila TV SAS. Ok.
¿cierto? Empresa Entonces, y marca. Empresa y marca. Ok. Pero lo que hacen es, van a Cámara de Comercio, hacen todo el proceso de inscripción y creación de la persona jurídica o de la empresa y ya ahí queda el nombre Ardila TV, SAS. Y dicen, ya, nadie se puede llamar más Ardila TV, nadie puede decir, no sé, sacar otra marca que llamar Ardila TV, porque yo ya constituí mi empresa Ardila TV. Eso es mentira y eso no te genera ninguna protección de la marca. O sea, el que mi empresa tenga el Sí. nombre de mi marca No no te la genera. blinda, no la asegura Exactamente. contra que alguien pueda llamarse Pueda exactamente igual. igualmente, exacto. Ok. No la empresa, pero sí la marca. Te voy a poner un ejemplo. Harold TV, SAS, sacó una marca denominada Ardila TV y la manejó también. Entonces tú dices, no, mi empresa se llama Ardila TV, entonces tú no puedes utilizar ese nombre. No. Una cosa es la marca y otra cosa es el nombre de tu empresa. Te voy a poner un ejemplo, McDonald's. McDonald's es la marca, Arcos Dorados es la empresa, Ok. ¿cierto? Es para que más o menos lo entiendas. Por eso es que en el papelito del recibo, cuando uno está mirando arriba, no dice generalmente el nombre de la empresa, ¿correcto? Sí, lo que sí debería hacer la gente antes hasta de crear su empresa, o más bien denominémoslo como una persona jurídica, crear esa persona jurídica, lo primero que tiene que hacer es registrar su marca. Hoy en día todo lo sacamos a redes, ¿cierto? Jurado Abogados, redes, Ardila TV, redes, Cicloide, redes, todo está en redes. No, pero no entendemos la magnitud de que si yo saco algo que lo estoy manejando y me está yendo bien, alguien me lo puede copiar. Con el simple hecho de querérmelo vender después. Sí, no, o alguien lo puede copiar para vendérselo. Ve que esto está funcionando y no está registrado, no está cubierto, lo empieza Si a él se manejar apodera de y eso, lo vende y lo puede registrar. puede seguir. Wow. Y si lo registra primero él, ya perdiste la oportunidad de registrar tu creación. ¿Ves? Que es más importante porque, es más, puede valer mucho más tu marca Que las hace. que la misma empresa. Que la empresa. ¿Ves? Porque la empresa tú cierras esta y constituyes otra. Pero tu Pero la marca tiene marca una trayectoria, tiene un valor. Es la que conocen los clientes, es la que Claro. genera la seguridad. Tú puedes cerrar, poniendo como ejemplo, Arcos Dorados, lo cierras y creas Arcos Plateados, pero cierra McDonald's. La marca McDonald's Ok. vende. ¿Ves? Ojo, apunten ahí con verde Eso fosforescente. Primero que todo, registren la marca y ya después ahí sí abren la empresa. Para tener Total. una empresa necesito estar registrado en Cámara de Comercio y luego mi marca también registrada para poderlo hacer bien. Sí, tú o sea, si lo quieres hacer de pronto un poco más formal, lo mejor es creas tu empresa o creas la persona jurídica, ¿cierto? La sociedad que consideres, no sé, SAS, sociedad anónima, bueno, en fin, las diferentes sociedades que existen aquí en Colombia, o modalidades de sociedad. Constituyes y posterior a eso registras tu marca o registras la marca a nombre de la empresa, como un activo de la empresa. Ok. ¿Cierto? Y lo puedes hacer, eso se hace ante como la un Superintendencia de activo, como Industria y Comercio. Una compra. Claro, es que es más, es el activo más valioso que tiene una empresa y la gente no lo entiende. Por Dios. Claro, entonces tú sacas, no sé, el emprendimiento de sándwiches Como gourmet. el dominio de tu página Claro. web. Claro, exacto, pero como el dominio. Pero tú puedes cambiar el dominio y la gente puede acoplarse a un nuevo dominio, No, pero la ahora. gente no se puede acoplar a una nueva marca tan fácil. ¿Dónde se registra la marca? En la Superintendencia de Industria y Comercio. Es el lugar donde debes registrar tu marca. Ok, entonces como emprendedor en la superintendencia primero se hacen los registros de marca. Si hago bien el registro de marca, voy a la Cámara de Comercio, saco la SAS, luego voy a la DIAN, me dan La resolución de resolución facturación. de facturación. Bueno, y el a RUT y partir- resolución de facturación. y el RUT, resolución de facturación y el RUT. Y a partir de ese momento estaría yo con todo Sí, cubierto sí. para poder ser una empresa, ¿correcto? Sí, pues para manejarlo. Sin embargo, Como debe ser, también sí. hay que entender que, un ejemplo, tú no tienes tu empresa y tienes tu marca que se llama Ardila TV. Tú puedes registrar tu marca como persona natural. O sea, sin necesidad de tener una empresa. Ok. Puedes entrar y registrar su marca y es válido y se puede, o sea, no hay ningún problema. No te van a decir, ay, no, es que tiene que ser una empresa. No, lo que sí te van a decir es, necesitas de un abogado para poder surtir ese proceso.
¿cierto? Eso sí lo puedes hacer, que no es un proceso nada fácil. Aquí en Colombia está tardando aproximadamente 9 meses. ¿9 Sí, meses en qué? en registrar la marca. 9. ¿Y por qué están demorados? Porque eso lleva un proceso de oposición, de publicación en una gaceta, donde la gente puede oponerse. La SIC entra, bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio, o en sus siglas la SIC, entra a hacer un estudio si puede llegar a existir una contradicción con alguna otra marca o una similitud. Entonces es un proceso bastante extenso. Además que a diario registran, no sé, 1000 solicitudes, supongo. Entonces es bastante dispendioso. Chicharrones grandes que ha salvado. Me llama una persona de una agencia y me dice, necesito facturarle a este cliente X cantidad de dinero, pero mi cliente está en otro país, pero no le puedo facturar con IVA. Y era una cantidad bastante generosa, alta de dinero. sí. Bastante. O sea, ¿Cuántas eran cámaras dólares. me compro con esa cantidad? No, yo creo que no solamente cámaras, yo creo que productoras. Ok. Sí, eran como $400,000 más o menos. Ok. O sea, era un monto bastante alto. Me dice, necesito facturarle, pero no le puedo facturar con IVA porque no, o sea, primero es en otro país. Yo le digo, bueno, ¿qué servicio prestaste? ¿O cuál fue, qué fue lo que se realizó? ¿O qué actividad realizaste? Me dice, fue un servicio que presté desde acá hacia ese país, ejecutándose las actividades, pues, digamos, el direccionamiento desde acá, pero la campaña era en ese país. Entonces, pero estaba súper preocupada. O sea, porque si es el IVA, quiere decir que es esa cantidad de dinero menos el 19%, que Claro. también es Claro, una bastante alto. super cantidad. No, y la cuestión es que no puedes facturarlo con IVA. Si no lo factura, o sea, el cliente le decía ya, genérame la factura, pero no le incluyas IVA porque Pues es otro país. es otro país. No, aquí no. Entonces, ella no podía facturar eso con IVA. ¿Cómo hago Entonces, para bueno, facturarle hablo sin de esa IVA? Fue la persona. pregunta. Y claro, ¿qué hago? Porque pues si no aquí, si saco la factura desde acá, pues me van a imponer una multa si la saco sin IVA. Entonces, ley fácil. Esto es una prestación de un servicio desde aquí. Y el estatuto, se fue la palabra, el estatuto tributario aquí señala que si exportas esos servicios no necesitas facturarlos con IVA. Están Ok. exentos de IVA. O sea, yo puedo trabajar con mi empresa, con clientes del exterior, Del exterior. y a ellos no tengo que cobrarles IVA Pero si tú prestas los servicios acá, desde acá. claro. Obviamente Sí. tú tienes que demostrar, sí, desde acá. No vale estar allá, tener la empresa acá y... No, ok. Tengo que Desde estar acá. ejecutando el servicio desde acá para allá. Ok. Y eso necesita de una serie de documentos, el contrato, la oferta. O sea, tienes que, comprobarle a la DIAN o demostrarle a la DIAN que efectivamente tú prestaste ese servicio con X cantidad de condiciones y bueno, en fin, eso tiene una serie de requisitos. Digamos que es un tema un tema legal bastante denso, pero yo le dije, no, esto se hace así, el contrato lo tienes, sí, tienes la oferta, sí, tienes esto, sí, saca la factura. Ok. Claro, de una vez el cliente quedó como, ¿qué? ¿Eso puedo hacerlo? Claro, o sea, por desconocimiento, pues muchas veces no lo manejan, no se maneja, no se entiende. Entonces, una de esas cosas es la importancia de tener un abogado en tu empresa. La gente, yo entiendo mucho que la gente nunca guarda un rubro para un abogado. Solamente ya En el incendio. cuando tienes el problema o es el incendio, tal cual. Y es entendible, o sea, es entendible porque tú estás pagando nóminas, estás pagando impuestos, estás pagando arriendos, y tienes que ganar, ¿cierto? Y quieres pues ganar más, pero tú debes entender que si tú quieres que tu empresa crezca y que tenga ese crecimiento escalonado y que seguro, sobre todo seguro, pues debes cubrirte. Así como tienes un contador, un administrador, no sé, digamos en tu caso, un editor, o unas personas que te ayudan, tienes que tener un abogado que te ayude a sortear ese tipo de casos. Nos pasó hace poco también unas personas que, eso es en Cali,
tienen un establecimiento de comercio. No puedo decir tampoco el establecimiento, pues porque... Sí, por prudencia, para poder prudencia. compartir historias Sí. reales, sí. Entonces, Anónimas, ellos pero reales. acostumbrados a contratar las personas de manera informal, sin que mediara un contrato. Bueno, igual aquí la ley señala que si tú no tienes un contrato con esa persona, se entiende un contrato verbal y por lo tanto indefinido, por ponerlo así. Pero contrataban por turnos, un día sí, un día no, pagaban este turno así, pagaban este turno. Y nunca se preocuparon por formalizar esa parte, a pesar de que sus ingresos son bastante altos. Okay. Estoy hablando de ingresos de verdad, o sea, ¿no? De verdad, No, que le no dan centavos, para, sino pesos. sino que le dan para poder pagar una nómina y organizar su negocio. O sea, no es un tema de que uno entiende en ocasiones que uno emprende y pues uno no tiene para cubrir ese tipo de gastos, seguridad social, de trabajadores, en fin, eso que es muy normal y es entendible. Pero pues esta gente sí, llegó la demanda. Claro, llega la demanda y ahí sí el susto. No contestemos la demanda. Bueno, es una demanda que igual está en proceso. Ok. En ese momento la tenemos en proceso. Pero más allá de eso, y digamos que logramos contestar chévere, o sea, como que vamos a mitigar mucho lo que están pidiendo y lo más probable es que logremos tener ahí un triunfo, así no sea completo o neto, pues de desestimar la demanda, sí por lo menos en disminuir algunas de las pretensiones que tiene la demandante. Pero logramos, ahí ya en este caso el cliente sí nos dijo, necesito que me ayuden a formalizar todo este tema. Entonces, digamos que yo analizaba, yo decía, porque antes de que llegara esta demanda, porque no más bien nos contrató otra firma, o bueno, en fin, tantos abogados que hay acá en Colombia, y se hubiera ahorrado un chicharrón de estos, pues que bien costosos iba a salir, no solamente por lo que se ganan o no ganan, es por los abogados, por lo que uno está cobrando. Por el tiempo y por claro, todos los pues en vez de eso, de lo que va a pagar una sí. demanda, páguele a un abogado para que una consultoría y que le organice todo el tema y ya. Y se ahorra demanda, chicharrones y problemas. Ok. Vimos que no tenías comida. ¿Qué manejo Uber? Qué chimba que haya manejado Uber. Sí. Momentos duros. Vamos ahora a un momento dorado. Un momento que tú dices, emprendiendo tuve este cliente, este acierto, este momento que yo dije, la estoy haciendo bien. Fue estar en el marco del evento de Movimiento Click. Movimiento Click. Una charla con el espectador y que fue como un reconocimiento a 8 emprendimientos, ¿cierto? Y entre esos estaba Jurado de Abogados. Entonces, para mí fue como, o sea, no por egos, sino por ese reconocimiento a la buena labor, ¿cierto? Un momento dorado, sí, un momento Sí. de cosechar. Exacto, y poder encontrar tanta gente que tiene tantos problemas que realmente en ocasiones no tiene cómo pagar un abogado, no tiene cómo cubrir esos gastos, no cuenta con alguien que sea honesto y que lo pueda asesorar. Digamos que yo procuro no tener costos exorbitantes, entonces que eso lo pudo evidenciar muchas de las personas que están ahí, después consultaron conmigo y la gente pudo ver eso y entender que realmente sí hay formas de encontrar un aliado y un abogado que le ayude, que no necesariamente como por saludarte esté cobrando. Eso para mí fue muy bonito. Digamos que hay una labor social que está detrás, que muchos de los abogados no entienden y muchas personas no las ven. Y esa labor social de poder ayudar a unas personas que realmente lo necesitan. Y no todo es dinero. Y que no tiene que ser población vulnerable. Sí, no necesariamente. Porque hay gente, te pongo un ejemplo, no sé, que se ganan 2 millones, 3 millones de pesos. No son población vulnerable. Pero tampoco tienen para cubrir un abogado. Y es gente que uno puede ayudar con diferentes métodos, no sé, formas, así sea escuchándolos. En ocasiones la gente necesita que las escuche. Entonces, sentir ese reconocimiento y poder escuchar a más personas, eso para mí fue muy, muy bonito.
muy bonito. Y hace poco, no sé si escuché o vaya a escuchar esto, firmé con una persona la cual pues hace bastante tiempo estaba ahí como detrás, entonces como que logré firmar y pues una persona, me refiero a una empresa. Un cliente que estabas buscando. Estaba buscando y que soy muy animado de estar con ellos. Me hace muy, muy, muy feliz, muy contento. Son unos seres humanos formidables, entonces eso me llena bastante también y estoy dándola toda. Pues no solamente por el cliente, sino por muchos y porque mi empresa sea reconocida como eso. ¿Qué dice la esposa y las hijas por tener un papá abogado? ¿Cómo es eso? Eso es bonito, es muy bonito porque no es, digamos, como no solamente es Harold el abogado o la empresa de Harold, sino es más, yo lo denomino también mi emprendimiento, porque así lo dije en pandemia, cuando todo el mundo emprendía, y decía, bueno, ¿yo ahora qué hago? ¿Qué saco yo? Pues no, pues mi emprendimiento es mi oficina, mi conocimiento y desde ahí lo he denominado así. Entonces, después de que ya han venido creciendo mis hijas, es nuestro emprendimiento, es nuestra firma, es lo que yo estoy construyendo desde mi parte, pues de la parte que yo pongo, sí, lo que yo construyo para todos nosotros. Pero entonces digamos que ya tuve la oportunidad de adherir a mi esposa, a que decirle, ven, trabajemos juntos, ayúdame con esto. La verdad, ella tiene una profesión totalmente diferente. ¿Qué hace? Ella es enfermera Okay. Y maneja temas de nutrición infantil, bueno, en fin, una serie de cosas muy bonito, algo muy especial. ¿Cómo la pueden encontrar? Naila Fernández creo que es @Naila Fernández sobre todo en Instagram. Ella ahí bota hartos tips y sube unas recetas deliciosas y es bien especial, bien bonita en ese tema. Y ella ha venido aprendiendo de diseño, pues digamos que de ciertas cosas. Entonces ella nos ayuda a nosotros con el diseño. Es que emprender es fácil, a uno le toca hacer de todo. O sea, cuando uno emprende, uno hace Canva todo el de día, todo, claro. Sí, entonces, Google Docs. Mi esposa, realmente a mí sí me cuesta eso. Y ella es una dura, ella tiene una imaginación tremenda, entonces ella me ayuda a editar, bueno, estoy subiendo algunos videos, entonces ella me ayuda a editar los videos, ella hace algunas piezas, en fin, entonces, y adicional a eso maneja la parte administrativa de jurado de abogados. Entonces digamos que más que lo que piensan de mí, es como ellas saben que es la empresa familiar, es de nosotros, es de todos. ¿El emprendedor debe o no debe tener miedo? El miedo es rico. El miedo es chévere. El miedo te ayuda a sentar los pies sobre la tierra, pero tú no te puedes quedar con el miedo. Tú tienes que tener miedo, pero el miedo lo tienes que manejar, controlar ese miedo. Consejo para el emprendedor que quiere por fin arrancar, que está viendo este episodio y dice, no, voy a arrancar. ¿Qué consejo le das? Sea muy organizado. Por favor. La organización, eso en primer lugar. Sea muy disciplinado. La disciplina siempre vence lo que sea. La disciplina va a vencer cualquier obstáculo que tengas. Con disciplina sales y sorteas cualquier. Harold, muchísimas gracias por estar acá en Marcesible. Esto era cortico, pero ya se nos fue una hora y bueno, esperamos a ustedes que les haya gustado. Recuerden, llamen, pregunten primero a ver si pueden tener un aliado en su emprendimiento, en su empresa, en lo que necesiten. Aquí está. Y recuerden que Marcesible es un podcast creado para compartir historias de la vida real y herramientas para poder emprender con estrategia y creatividad. Un podcast de Ardila TV y suscríbanse para que no se pierdan los episodios que vienen, porque se vienen unos personajes brutales. ¿Sabes quién nos dijo que sí? ¿Quién? Para el próximo. ¿Quién?